Shalom, amados hermanos. Es un hermoso privilegio de parte de nuestro Elohim el poder volver a hacer otra grabación y llegar hasta ustedes por medio de este canal de YouTube. Es un hermoso privilegio para mí el poder compartir la bendita palabra de nuestro Elohim con cada uno de ustedes. Así juntos podemos crecer, hermano, en el conocimiento de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre Santo. Voy a invitarles a que podamos hacer o elevar palabras de oración a nuestro Padre Celestial para que Él sea tomando el control de este tiempo de grabación. En el caso de ustedes sería en el tiempo en que ustedes van a estar viendo este video grabado, ¿verdad? En el caso mío, yo para que el Señor tome el control en lo que voy a grabar y que todo lo que yo diga, hermano, esté basado en lo que está escrito en la bendita palabra de nuestro Elohim, y que usted, el Ruach HaKodesh, lo pueda guiar hacia toda verdad por medio de la enseñanza que estará escuchando por medio de esta grabación. Amado Abba Kadosh, bendito todopoderoso Elohim, grande es tu nombre, Señor, y temido en toda la tierra. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Gracias por regalarnos un día más de vida, Señor, y poder disfrutar de tus bendiciones junto con nuestra familia. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, darnos el privilegio de poder desarrollar estas enseñanzas, Señor, de poder llevar estas enseñanzas a todo tu pueblo que lo necesita, Señor. Gracias porque has puesto el deseo en mí, Señor, de poder abrir este canal de YouTube y poder enseñar tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Ruach HaKodesh, que nos dirija hacia toda verdad en esta grabación, Señor. Que lo que hable en esta hora no sea de mi propio razonamiento, Señor, sino que sea basado y con la autoridad que está en las benditas, sagradas escrituras que tú dejaste para cada uno de nosotros. Dispongo este tiempo, Señor, en tus manos, que tú dirijas mi vida y que a mis hermanos que van a ver y escuchar esta enseñanza también dirija tus vidas, Señor, por medio de tu Ruach HaKodesh. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por toda la eternidad. Todo lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Yeshua. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Padre Celestial. El día de hoy, hermanos, seguiremos con esta enseñanza, esta serie de enseñanzas que hemos estado viendo. Ya sería la parte número 5 y espero dar por terminado el día de hoy esta serie de enseñanzas, que su tema principal es escrito está y oíste que fue dicho. Hoy comenzaremos a hablar sobre esa porción que se titula el amor hacia los enemigos, donde nuestro Señor Yeshua va a hacer la verdadera interpretación y la verdadera enseñanza que está en la Torá en cuanto a lo que habían distorsionado los del sistema religioso de su época, habían distorsionado totalmente la enseñanza que por medio de la Torá nuestro amado Elohim había querido transmitir a su pueblo. Quiero invitarles desde ya, hermanos, a abrir la palabra de nuestro Elohim ahí en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 38. Mateo capítulo 5 versículo 38. Leemos la bendita palabra de nuestro Elohim en el nombre de nuestro Señor Yeshua, y a su letra nos dice, por tema tiene ahí, esos versículos, dice, esa porción tiene el amor hacia los enemigos. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Maravilloso, esta porción es una porción bien maravillosa, hermano. Bueno, todo lo que es el Sermón del Monte está nuestro Señor Yeshua dando la correcta enseñanza de la Torah. Nuestro Señor Yeshua, todo lo que Él habló está referente y basado en lo que está escrito en la Torah. ¿Por qué? Ya hemos hablado en las enseñanzas anteriores, hermano, y esto es algo que usted lo puede buscar en las Sagradas Escrituras. La Torá fue la misma palabra de Elohim dada a Moisés para que Moisés se la diera a su pueblo Kadosh, o sea, al pueblo de Israel. Eso está escrito, está bien explicado a lo largo de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, que la Torá es la instrucción de Elohim, que es nuestro Padre, para su pueblo Kadosh o para nosotros que somos sus hijos. Y nuestro Señor Yeshua es la palabra de Elohim que se hizo carne. En la palabra hebrea para que se tradujo como palabra en nuestras vidas, es la palabra hebrea davar, que quiere decir, significa palabra, pero el concepto de esa palabra davar es expresión. O sea, Yeshua es la expresión misma de Elohim que se hizo carne. Ya no las palabras de Elohim escritas en un libro, sino que ahora se hace carne para mostrarnos que nosotros podamos ver cómo se va a cumplir con la instrucción que Él dio cuando Él dio las instrucciones escritas por medio de Moisés. Es importante que nosotros entendamos eso, hermano. Cuando nosotros entendamos eso, nosotros ya vamos a ver de una manera diferente lo que es la Torá, o lo que nosotros le hemos conocido por mucho tiempo como la ley de Elohim, Pero, ojo, también ya explicamos un poquito hemos explicado, hermano, porque este es un tema bien extenso. Hemos explicado un poquito que hay una diferencia entre la ley de Elohim y la ley o la ley oral que tenían los fariseos, los saduceos, los escribas y todo el sistema religioso de la época de nuestro Señor Yeshua. Una ley oral que estaba basada más en las tradiciones de hombres, en los mandamientos de hombres y en las doctrinas de hombres. Se habían desviado totalmente de la verdadera ley o de la verdadera Torá de Elohim. Y por eso nosotros vamos a ver en el Berij Hadashah o en el Nuevo Testamento, pareciera que el apóstol Pablo principalmente, que es el que más habla en cuanto a ese tema de la ley, esa ley legalista o esa ley por tradición o esa ley oral, ahora se le conoce así, el apóstol Pablo habla en contra de ese tipo de ley o ese tipo de obras legalistas que el sistema religioso había implementado en el primer siglo y posteriormente ya en el siglo II, siglo III, ya comenzaron a hacerse los planes, ya en el siglo V y en el siglo VI ya se llegó a tener escrito lo que hoy conocemos nosotros en el sistema rabínico, en el judaísmo rabínico se le conoce a estos escritos como el Talmud y la Mishnah. Esas son cosas que nosotros deberíamos de saber para así dar una correcta interpretación de lo que el apóstol Pablo enseñó. Porque solo voy a mencionar el versículo, esto nada más. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice que el apóstol Pablo les había escrito a los hermanos, y esa carta que el apóstol Pablo escribía y todo lo que el apóstol Pablo enseñaba, dice que los indoctos torcían así como torcían las otras escrituras o las sagradas escrituras. De esto vamos a hablar más después en otra serie de enseñanzas, hermano. Por ahora venimos comenzando, hermano. En este canal venimos comenzando
Así que yo le pido, hermano, que usted vaya escudriñando la Sagrada Escritura para que juntos, hermano, podamos crecer en el conocimiento de aquel que es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Yeshua HaMashiach, o Yeshua el Mesías. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros como iglesia somos su cuerpo. Nosotros somos ese pueblo Kadosh que Él vino a redimir, Él vino a rescatar. Vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado y también de la esclavitud de los mandamientos, de las doctrinas y de las tradiciones de hombre. No nos vino a rescatar o a liberar de la Torá dada por Elohim, porque la Torá dada por Elohim no es esclavitud. Y a lo largo de la Sagrada Escritura usted puede ver que el Salmo 119, versículo 45, si no mal recuerdo, dice, el salmista escribiendo en cuanto a la Torá o en cuanto a la ley, dice, guardaré tu ley o tu Torá siempre y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La Torá de nuestro Elohim es libertad, no es esclavitud. Lamentablemente en el sistema religioso de hoy en día se enseña que la Torá, los mandamientos, las instrucciones, las enseñanzas de nuestro Abacadosh son esclavitud, cuando ni el apóstol Pablo, ni Yeshua, ni ninguno de los apóstoles enseñó que eso fuese esclavitud. Y vamos a entrar entonces, hermano, al tema que nos va a competir hoy a desarrollar. El amor hacia los enemigos, entonces. Al igual que en las porciones anteriores que hemos visto en cuanto a todo lo anterior que hemos ya desarrollado, al igual que ahí nuestro Señor Yeshua va a refutar contundentemente la interpretación o la enseñanza o la doctrina que los fariseos y los escribas hacían en cuanto a estos mandamientos que se van a mencionar ahí, o que se mencionan en esa porción. Nuestro Señor Yeshua no está en contra de lo que estaba escrito en la Torah. Vuelvo y repito, nuestro Señor Yeshua dijo él en cierta ocasión que las palabras que él hablaba no las hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre que estaba en él es el que le daba esas palabras para hablar. Él no habló palabras de sí mismo. Lo que nuestro Señor Yeshua habló fue lo que está escrito en la Torah. Eso ya estaba profetizado. El Señor le dice a Moisés y Moisés le dice al pueblo que Elohim va a levantar un profeta entre sus hermanos, el cual hablará las mismas palabras de Elohim, que Elohim iba a poner las palabras en este profeta profetizado a Moisés y al pueblo de Israel en aquel entonces. Y por medio de este profeta, Elohim iba a poner las palabras de él en la boca de este profeta, y este profeta les iba a hablar a ellos, como dice Moisés, como lo hago yo. Y a ese profeta al que se está mencionando ahí es a nuestro Señor Yeshua. Es a nuestro Señor Yeshua. El que se estaba profetizando y el que se estaba prometiendo a Moisés y al pueblo de Israel en aquel entonces. Nuestro Señor Yeshua, todo lo que habló, lo habló conforme a lo que está escrito en la Torá. Él no habló nada diferente. Simple y sencillamente, para aquella gente de aquella época del primer siglo, eso era cosa extraña y era algo que ellos no habían oído. ¿Por qué? Porque les habían instruido mal. Al igual que usted y a mí, nos puede parecer cosa extraña o cosas nuevas el estar escudriñando la bendita palabra de nuestro Elohim y estar encontrando que todo o muchas de las cosas de las cuales fuimos enseñados no son como están escritas. Y ahora que vamos a escudriñar las escrituras nos daremos cuenta de que realmente nuestro Elohim, nuestro Señor Yeshua, los apóstoles, los profetas y Moisés en la Torá nos quisieron enseñar. Entonces, ahora Yeshua va a refutar esta mala interpretación que se tenía en cuanto a qué mandamientos. Son dos mandamientos los que vamos a ver aquí. Está el mandamiento que se ha conocido siempre como la ley del talión o la ley del ojo por ojo y diente por diente, y eso que nuestro Señor Yeshua menciona después también de, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo pero aborrecerás a tu enemigo.
Pero ¿realmente eso enseñaba? Vamos a ver en cuanto a la ley del talión o al ojo por ojo y diente por diente. Versículo 38 del capítulo 5 de Mateo. Dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero mire lo que dice Yeshua, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hasta ahí vamos a leer, porque ya del versículo 43 en adelante nos está hablando de otro mandamiento. Aquí vamos a ver el mandamiento del ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde está ese mandamiento del ojo por ojo y el diente por diente? Vamos a irnos a Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Versículo 23 al versículo 25. Mire lo que dice acá. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahí está el mandamiento. Volvemos a leerlo. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Levítico, vamos a irnos a Levítico 24, 18 al 22. Levítico 24, 18 al 22. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Vamos a leer una cita más. Deuteronomio capítulo 19 versículo 21. Estamos leyendo las porciones o los versos donde está la ley del ojo por ojo y diente por diente, conocida así. Era como un tipo de refrán. Deuteronomio 19 versículo 21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahí está el mandamiento. Entonces, Yeshua, al mencionar, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, Yeshua al mencionar eso, ¿es que Yeshua está en contra del mandamiento? ¿O qué es lo que Yeshua está tratando de hacer? Recordemos que al igual que en los otros versos, en los versos anteriores que hemos escudriñado, Yeshua no está hablando en contra del mandamiento. Lo que Yeshua está haciendo es hablando en contra de la interpretación legalista y externa que los líderes religiosos de la época hacían en cuanto a los mandamientos. ¿Qué enseñaba el sistema religioso de la época de nuestro Señor Yeshua en cuanto a estos mandamientos? A este mandamiento principalmente de que se le conoce comúnmente como la ley del talión o la ley del ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué enseñaba el sistema religioso? El sistema religioso lo que enseñaba era la venganza, o promovía, mejor dicho, la venganza personal. Que si mi prójimo me causaba algún daño a mí, yo podía causarle el mismo daño a aquella persona. Ahora,
Pero en la Torá, ¿eso es lo que la Torá enseñaba? ¿La venganza personal? ¿O más bien la Torá dada por Elohim lo que quería impedir era la venganza personal? Ahí es donde está el secreto, hermano, de la enseñanza de nuestro Señor Yeshua. Pero nuestro Señor Yeshua, recordemos que siempre eleva el mandamiento para que el mandamiento cumpla su propósito con el cual fue dado. Recordemos que la Torah, ya hemos visto, hermano, a lo largo de esta enseñanza, de escrito está y oíste que fue dicho, hemos visto que el propósito con el cual Elohim dio la Torah, ¿para qué fue que la dio? Según Salmos 19, versículo 7, ¿para qué Elohim dio la Torah? Era para que la Torah convirtiera el alma, para que la Torah viniera y llegara a nuestro corazón, y que por medio de esa Torah puesta en nuestro corazón, nuestra alma fuera cambiada. La palabra que se tradujo como alma en nuestras Biblias en el español es la palabra hebrea nefesh, que no simplemente se traduce como alma, sino que también se traduce como vida. Entonces, lo que la Torah, el propósito con el cual Elohim dio los mandamientos, o dio tu Torah, o dio tus instrucciones, o dio tus enseñanzas, era para que por medio de esas instrucciones, por medio de esas enseñanzas, nuestra vida fuera transformada y convertida a lo que Él quiere que nosotros seamos. Eso es el propósito de la Torah. Y Yeshua, que es la Torah hecha carne, Yeshua viene a hacer que estos mandamientos, esas instrucciones y toda la Torah dada por Elohim a su pueblo, a Moisés y a su pueblo, esa Torah Yeshua la va a llevar a nuestro corazón. ¿Cómo va a ser esto posible, Yeshua? Cuando Yeshua derrame su Ruach HaKodesh en tus seguidores. Recordemos que en este punto de la historia, si nos vamos ahí a Mateo, todavía el Ruach HaKodesh no ha venido. Para nosotros sí, pero recordemos que cuando nosotros escudriñamos las benditas palabras de nuestro Elohim, tenemos que irnos como que estamos ahí en esa época. Tenemos que tratar de llevar nuestra mente y nuestro corazón a esa época. Yeshua todavía no ha enviado a su Ruach HaKodesh en este punto. Por eso nuestro Señor Yeshua les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. ¿Por qué? Porque el Consolador, o el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de santidad, cuando viniese, como dice Hechos capítulo 2, el Ruach HaKodesh, cuando viniera, el Ruach HaKodesh es el que iba a poner la Torah en nuestro corazón e iba a hacer que nosotros anduviésemos en los mandamientos, conforme al propósito, cumpliendo así con el propósito con el cual Elohim dio su Torah. ¿Dónde podemos hallar eso? Está en Ezequiel capítulo 36, versículo 23 al versículo 27. También lo puedes encontrar cuando se hace la profecía del nuevo pacto, profetizado en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al versículo 34. Y usted puede leer todo el capítulo si quiere, pero le estoy dando las citas específicas para que usted vaya y estudie. Y esto conéctelo con todo el Berij Hadashah, o el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh en nuestra vida, no podemos someternos a la ley de Elohim. Dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Elohim, porque no se pueden someter a su Torah o a su ley, y tampoco pueden, no, es imposible. Pero si nosotros tenemos el Ruach HaKodesh, ese Ruach HaKodesh nos hace vivir conforme a los mandamientos de Elohim. De eso vamos a hablar, hermano. Esto es lo que en este canal, eso vamos a tratar de hacer. Vivir en santidad. Santidad no es que usted ande con una camisa hasta acá y que ande con hasta una camisa cuello de tortuga y que solo enseñe los ojos. No es esa la santidad de la que habla la palabra. Cuando la palabra de Elohim habla de santidad, la palabra santidad viene de la palabra santo, y la palabra santo es apartado, separado, consagrado. O sea que nosotros vivamos apartados, separados del pecado
¿Y qué es pecado? Hemos visto, pecado es transgresión o infringir los mandamientos o infringir la Torah. Eso es pecado. Cuando usted y yo vivimos una vida acorde a los mandamientos y guardando los mandamientos y viviendo según los mandamientos que Elohim nos dio, entonces nosotros vivimos en santidad. Es ahí cuando nosotros vivimos en santidad. Esas cosas las vamos a hablar, hermano. Todos esos temas los vamos a hablar. Entonces, nuestro Señor Yeshua, ¿qué está haciendo? Yeshua está refutando lo que los líderes religiosos de la época habían instruido y habían enseñado en cuanto a la ley del ojo por ojo y el diente por diente. Ellos le habían hecho creer al pueblo que ellos podían vengarse o tomar venganza por sí mismos. Pero mire lo que nuestro Señor Yeshua dice en Mateo capítulo 5, versículo 39. El verso 39 dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto fue, hermano, yo me imagino esas personas que estaban ahí en el primer siglo, que habían sido instruidos, que se les había inculcado y se les había hecho creer que ellos podían tomar venganza por sí mismos cuando alguien les hacía algún daño, y ellos podían tomar venganza y hacerle el mismo daño que les habían hecho y desquitársela con aquel que les había hecho el daño. Yo me imagino al escuchar esto, cuando el Señor Yeshua les dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Usted cree que fue fácil, hermano, para aquellas personas asimilar las palabras de nuestro Señor Yeshua? Por eso, si usted lee, hermano, lo que es el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 6, cuando Él está hablando acerca de que Él es el pan de vida, dice que las palabras de nuestro Señor Yeshua no hallaba cabida en ellos. Dice que decían: dura es tu palabra, dura es tu palabra, dura es esta palabra. Y muchos de sus discípulos dice que dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque él lo que hacía era tratar con el problema que el hombre tenía en su corazón. Yeshua vino a tratar con el problema que el hombre tiene en su corazón. Y ya vimos que esa palabra corazón es la voluntad humana. Es la palabra, en hebreo es la palabra lev. L-E-B. Y esa palabra significa voluntad, o sea que está hablando del intelecto y la voluntad, o sea, esto que nos mueve a ser como somos y a actuar como actuamos y a decidir lo que decidimos y a hacer lo que hacemos. La voluntad nuestra, el corazón nuestro. Y el Señor Yeshua lo que quiere hacer es cambiar nuestro corazón, convertir nuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne, un corazón, una voluntad que sea sensible a su voz y que sea sensible a sus mandamientos, a sus instrucciones. Entonces, la distorsión que se tenía en ese tiempo era tal que las personas, yo me imagino a estas personas, hermano, se imagina usted que ha sido instruido por tanto tiempo, por muchos años. Bueno, yo tengo 39 años ya. Ya se imagina usted, porque el sistema religioso, los judíos en aquella época y todavía hoy, desde que el niño está pequeñito, hermano, ya empiezan a enseñarle Torah, y de la manera que enseñan y explican la Torah a ellos, es lógico, ¿verdad? Ya comienzan a enseñarla. ¿Se imagina ya con 39 años cómo estará una persona de tanta enseñanza, de tanta instrucción o de tanta doctrina, totalmente apartada de la verdadera interpretación y la verdadera enseñanza de lo que es la Torah genuina? ¿Se imagina? Y esta gente, al escuchar esto, ¿qué pensaría esta gente? Versículo 40 dice: y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga 1 milla, ve con él 2. Esto de llevar carga 1 milla, esto era lo que hacían los soldados romanos. Porque había una ley que el Imperio Romano había puesto, que los soldados romanos podían obligar a todos aquellos pueblos que estaban sometidos bajo su dominio, bajo su
su imperio, el conocido como el Imperio Romano, ellos podían obligar a las personas, a los civiles de las otras naciones a llevar su equipaje o sus armas o sus provisiones de ejército, cargarlos por una milla. Y eso era obligatorio. Si un soldado romano se encontraba conmigo, por decirlo así, y el soldado romano me decía a mí que llevara todo lo que él andaba, su espada, su lanza, su escudo y otras cosas, bolsas con provisiones y todo eso, y aunque fuera una carga pesada, y él me decía que yo tenía que llevarla, era obligación que yo tenía que llevar aquella carga por una milla. Era algo obligatorio. Y para los judíos escuchar las palabras de nuestro Señor Yeshua, que aún cuando los soldados romanos les dijeran a ellos que llevaran esa carga por una milla, mire lo que el Señor Yeshua les dice: ve con el 2. Ya no lleves la carga como te lo exige la ley romana. La ley romana que exige eso de que un ciudadano de otro pueblo puede llevar la carga por una milla, a esa ley se le conoce como la ley angaria. La ley angaria. O también angareia. También, no sé si la estoy pronunciando bien la palabra, pero así se le conoce como a esa ley romana que exigía y obligaba a una persona, en este caso a los judíos, que son los que están escuchando a nuestro Señor Yeshua, a llevar una carga por una milla obligatoriamente. ¿Y cómo iba a renegar el judío cuando un soldado romano le decía que llevara una carga una milla? Tenía que llevarlo obligatoriamente. Pero y escuchan a nuestro Señor Yeshua decir que cuando un soldado romano, nosotros ya sabemos quién es el que obliga a llevar carga una milla, porque ahí te obligue. Dice, a llevar carga una milla, ve con el 2. ¿Ya se imagina qué sintieron esa gente en ese momento? ¿Se imagina usted qué dirían esas personas de nuestro Señor Yeshua? O sea, ya no una milla, sino ve con el 2. ¿Qué es lo que Yeshua está tratando de hacer? ¿Por qué fue dado el mandamiento? ¿Cuál es el propósito de nuestro Elohim al dar ese mandamiento del ojo por ojo y del diente por diente en la Torah? ¿Promover la venganza personal? ¿O qué? Era lógico que no, hermano. Era lógico que nuestro Señor Yahweh Elohim no está promoviendo la venganza personal. ¿Por qué? Porque Él prohíbe la venganza personal. Y entonces, ¿para qué fue dado el mandamiento del ojo por ojo y el diente por diente? Vamos a ver la porción, los versículos que nos hablan que la venganza personal está prohibida en la Torah. Vamos a irnos en la Torah, Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Mire lo que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. No te vuelvo y repito para que usted mire que la Torah está prohibida la venganza y el guardar rencor contra aquel que nos hace algún daño. Mire lo que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Yo, Yahweh. En la Torah está prohibido la venganza personal, la venganza, que yo tome venganza por mi propia mano. Vamos a ver. Y eso es lo que Yeshua está impidiendo aquí. Y eso es lo que Yeshua está diciendo aquí: que no te vengues. El que te dé una mejilla, dala también la otra. O sea, no tome venganza contra él. No guarde rencor tampoco contra esa persona, porque así dice el mandamiento en Levítico 19, 18. No te vengarás. Y no simplemente no vengarse, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Está la firma de nuestro Señor ahí. Y yo, Yahweh. La venganza es prohibida en la Torah. Es prohibido. Y entonces, ¿por qué fue dado el mandamiento? Entonces,
Si no fue dado para la venganza personal el mandamiento del ojo por ojo y diente por diente, ¿para qué fue dado el mandamiento entonces? El mandamiento fue dado para evitar la venganza personal. Porque no era que si alguien me hacía algo a mí, por decirlo así, si alguien me hería, me cortaba un dedo a mí, o me hería un dedo y me lo cortaba del todo el dedo, yo iba a ir también a cortarle el dedo a esa persona. No era así. La ley del ojo por ojo y el diente por diente no funcionaba así. ¿Cómo funcionaba la ley del ojo por ojo y el diente por diente? Vamos entonces a la cita que leímos. No la quise leer para llegar ahí. Vamos a ver. Volvemos a Éxodo 21, 23 al 25. Éxodo 21, 23 al 25. Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a leer una vez más. Pero ahora lo vamos a leer desde el contexto. Porque leer un texto fuera de contexto lo podemos usar por puro pretexto y podemos malinterpretar lo que la palabra nos está diciendo. Mire, leyes sobre los actos de violencia. Eso tiene por título, vamos a leer desde el capítulo 21, versículo 12 en adelante. Dice, el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al que ha de huir. Yo no sé si usted ha oído hablar de las ciudades de refugio, ¿verdad? Habían ciudades de refugio donde cuando una persona hería a otra persona involuntariamente o por accidente o también lo mataba, esa persona podía huir a una ciudad de refugio. ¿Para qué? Para que nadie o los familiares del fallecido, del que había sido muerto por error o por accidente, no tomaran venganza contra aquella persona. Entonces huían a las ciudades de refugio, ¿verdad? Usted puede buscar eso en la Torá, hay información acerca de las ciudades de refugio. Versículo 14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitará para que muera. Porque ¿qué hacían ellos? Si una persona hería o mataba a una persona por accidente o involuntariamente, se agarraban de los cuernos del altar y ahí se agarraban y no podían matarlo. No podían matarlo. Entonces lo que hacían era agarrarlo y llevarlo a las ciudades de refugio para que allá estuviera hasta el tiempo en que el sumo sacerdote que estaba en oficio muriera. Eso lo puede encontrar en la Torá. Eso lo puede encontrar en la Torá. Dice, pero si lo hiciere se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, o sea, planeando y sabiendo que va a matar a su prójimo, de mi altar lo quitará para que muera. Ahora dice, versículo 15, el que hiere a su padre o a su madre morirá. El golpear, no dice matar, el que lo hiera, padre a madre, morirá. Eso, vuelvo y repito, nuestro Señor Yeshua también mencionó el mandamiento. Dice, el que deshonra o el que insulte a padre y a madre, dice nuestro Señor Yeshua, dice, muera irremisiblemente. O sea, no hay vuelta atrás, tiene que morir, dijo nuestro Señor Yeshua. ¿Por qué? Porque la Torah sí lo dice, nuestro Señor Yeshua sí lo mencionó también. Entonces, nuestro Señor Yeshua en ninguna parte vamos a ver que está en contra de la Torá. No está en contra de la Torá. 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Bueno, ahí está. Esto nuestro Señor Yeshua lo dice. Vamos a ver si está la cita aquí, porque no la anoté ahí en el bosqueo. ¿Eh? Ahí está. Palabras de nuestro Señor Yeshua, usted las puede buscar. Marcos capítulo 7, versículo 10. Nuestro Señor Yeshua nunca estuvo en contra de la Torah. Mire lo que dice aquí. Porque Moisés dijo, esto es nuestro Señor Yeshua el que está hablando ahí. Usted puede irse a leer el contexto. Yo por cuestión de estar dando la enseñanza no puede leer todo el capítulo completo, pero usted lo puede leer en su casa. Marcos 7:10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente.
muera irremisiblemente, no hay vuelta atrás, esa persona tiene que morir, dijo nuestro Señor Yeshua. Ese es un pecado de muerte, nosotros ya hablamos de los pecados de muerte. Entonces vemos que nuestro Señor Yeshua no estaba en contra de la Torá, no estaba en contra de la Torá. A nosotros se nos ha hecho creer que sí, pero el Señor Yeshua no estaba en contra de la Torá. Es más, vuelvo y repito, nuestro Señor Yeshua es la misma Torá hecha carne. Entonces, 18. Además, si algunos riñeren y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo tu mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que se impusiere o que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Por favor, ponga atención a esto, porque no es la persona que va a tomar venganza por su propia mano. Lo que nos está dando a entender el texto aquí es que va a pasar por un juicio. Va a pasar por un juicio. Dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ahí está la ley del ojo por ojo y el diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué estaba instruyendo la Torá? La Torá lo que está haciendo es previniendo, o nuestro Elohim lo que está haciendo, conociendo el corazón del hombre, es previniendo que haya venganza por mano propia. Y lo que nuestro Elohim está mandando hacer es un juicio equivalente, y que el castigo a la persona que causó un daño a su prójimo sea equivalente al daño que causó. El castigo tiene que ser equivalente, equitativo o igual, para que usted me entienda mejor, al daño que causó a su prójimo. ¿Para qué era este tipo de juicio? Justo así, de esta manera, para evitar la venganza personal. Porque si no, ya se imagina, si no hubiese estado esta ley, ¿qué hubieran hecho en aquel tiempo aquellas personas? ¿Me sacaba un ojo alguien a mí? Yo le sacaba el ojo a aquella persona, o lo mataba. Y eso es lo que nuestro Elohim y la Torá está tratando de prevenir, la venganza personal por medio de un juicio equitativo o un castigo equivalente a aquel que causó el daño. Pero recordemos que nuestro Señor Yeshua, porque sobre el juicio en la Torá está que tiene que triunfar la misericordia. Y nuestro Señor Yeshua, eso es lo que quiere hacer. Que nosotros ya no queramos que nuestro prójimo sea castigado solo porque nos causó un daño, sino que tengamos la capacidad, cuando la Torá esté puesta en nuestro corazón, cuando el Ruach HaKodesh haya cambiado nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, que nosotros tengamos la capacidad de perdonar a nuestro prójimo. Esto está enseñando nuestro Señor Yeshua. Vamos a la otra cita, Levítico 24, 18 al 22. Ya leímos esa completa y ya ve usted que no era simplemente que la persona se iba a vengar, no. La ley del ojo por ojo y diente por diente estaba establecida para que haya un juicio, y en el juicio se ponga un castigo equivalente, equitativo o igual al daño que la persona causó. Si mató o hirió a un animal, pues un animal tiene que pagar. Si hizo una lesión, la misma lesión se le va a hacer algo equitativo. Algo equitativo.
¿verdad? O equivalente, para que usted entienda mejor, o igual, si es la palabra que nosotros más entendemos, ¿verdad? Levítico 24, 18 al 22. Pero vamos, al igual que esa, vamos a leer desde atrás. Aquí se nos habla de un blasfemo, alguien que blasfemó el nombre Kadosh de nuestro Elohim, ¿verdad? Vamos a leer desde ahí, pero aprovechando esto se dieron otros tipos de leyes, ¿verdad? Para juzgar este caso que se hacía con este hombre, se dieron otros tipos de leyes aprovechando este caso también. Versículo 10, usted va a leer conmigo, dice... 24 de Levítico, versículo 10. Dice, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, recordemos que de Egipto no salió solamente el pueblo de Israel, salieron egipcios con ellos también. Eran extranjeros dentro del pueblo, pero que se habían asimilado al pueblo. Eso lo vamos a estudiar después también. Y eran contados como la congregación, con la congregación de los hijos de Israel. Toda esa gente eran contados con la congregación de los hijos de Israel. Aunque no eran israelitas, eran contados como parte de los hijos de Israel. Eso lo vamos a estudiar, se lo prometo. Versículo 10. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo del... Salió entre los hijos de Israel. Y el hijo del israelita... y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Yahweh. No era Moisés, no eran los jueces de Israel inventando qué se iba a hacer con aquel hombre. Era Yahweh el que iba a juzgar el caso y iba a poner el castigo para el blasfemo. Ya van a ver ustedes. Y en cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Señor dijo eso, que no le será perdonado ni en este siglo, o sea, en este mundo, ni en el mundo venidero. No será perdonado la blasfemia contra aquí dice el nombre. Recordemos que ya vimos en la enseñanza anterior que la palabra nombre en hebreo es Shem, o sea, y que se significa autoridad, también significa honor, o sea, la autoridad de Elohim está blasfemando este hombre, ¿verdad? El nombre Kadosh de Elohim. Dice, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Yahweh, Y Yahweh, habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todo lo que le oyeron ponga su mano sobre la cabeza de él y apedréelo. Toda la congregación. Esto era terrible, hermano. Esto era terrible. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Elohim llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Yahweh ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte. Bueno, aquí ya se hizo la solución de lo que se iba a hacer con el blasfemo, y ahora comienza Elohim a mencionar otras leyes que le está dando a Moisés. Dice, asimismo el hombre que hiere a muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte también. Esa es la ley del ojo por ojo y diente por diente. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. La ley del ojo por ojo, o sea, un castigo equivalente al daño que hizo, ¿verdad? Esto es lo que significa el ojo por ojo, diente por diente. Castigo equivalente o igual al daño que provocó. El que hiera algún animal ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo. Mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural. Recordemos que en los extranjeros y el natural ya se habla de extranjeros y naturales. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo en su carta a los romanos? A los extranjeros y a los naturales. Bueno,
le llama olivos silvestres y ramas naturales. De ahí, de la Torá, el apóstol Pablo saca eso. Olivo silvestre es un olivo que creció fuera, pero que vino a ser injertado en el olivo que es Israel. Y las ramas naturales, que son los descendientes según la carne de Israel. Allí está. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Esto no fue invento de Moisés, no fue invento de los jueces, no fue invento de los 70 ancianos. Estos fueron mandamientos dados por Elohim. 23. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento el blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Yahweh había mandado a Moisés. ¿Quién había mandado? ¿Moisés? No, Yahweh había mandado a Moisés. Y no es lo mismo, hermano, que Moisés invente leyes a que Elohim le diga qué es lo que se va a hacer. Entonces, vemos entonces que es un juicio el que se hace primero, hermanos. No es que la misma persona a la que le causaron el daño, la misma persona se va a vengar. No es así. Se pasa por un juicio evitando Elohim y la Torá que haya venganza por mano propia de el que recibió el daño. Seguimos, vamos a la última cita, Deuteronomio, que habíamos leído también. A propósito, no leí el contexto para que después volviéramos a las mismas citas a leer el contexto y a ver de qué se nos está hablando. Deuteronomio 19:21. Mire, esta cita es más interesante todavía. Deuteronomio 19:21. Pero es lógico, no vamos a leer solo el versículo ya, vamos a leer el contexto. Estas leyes aquí, donde termina el 21, dice: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Vamos a leerlo desde el inicio. Leyes sobre el testimonio o ser testigo en un juicio o atestiguar en mal, eso lo hablamos ya. Ya lo hablamos, el Señor aborrece el testigo falso. El Señor aborrece el testigo falso. Versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. La Torá prohíbe, hermanos, hermanas, que usted se deje guiar por el testimonio de una sola persona. Es prohibido en la Torá. Si usted va a hacer juicio contra una persona, tiene que hacerlo basado en el testimonio de 2 o 3, no por un solo testigo. Eso hay que tener cuidado. En la iglesia, en el pueblo Kadosh de Elohim, hay que tener gran cuidado. No es que yo a esta persona le creo porque esta persona no miente. De eso no es así. La Torá prohíbe, dice, vuelvo y repito, versículo 15 del capítulo 19 de Deuteronomio, dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Si un solo testigo está acusando a una persona, esa acusación queda desestimada. Eso no puede proseguir. Es prohibido en la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá prohíbe llevar a cabo un juicio cuando solamente hay un testigo. Tiene que haber mínimo 2 o 3 testigos. Dice: solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Toda acusación que se haga, se va a mantener esa acusación vigente siempre y cuando hagan 2 o 3 testigos. Hay un versículo que se menciona mucho en las iglesias. Dice: no hay que dejar de congregarse, porque dice la palabra del Señor que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Hay personas que para no congregarse usan este versículo. Dice: no, si no hay necesidad de congregarse donde están los demás hermanos. Donde 2 o 3 estén congregados, dice el Señor, ahí estoy yo. Pero ¿de qué está hablando? Del versículo. Ya usted leyó de qué está hablando. Si está hablando de una reunión o una congregación para alabar y exaltar el nombre del Señor, no está hablando de eso. Si usted se va al contexto, está hablando cuando 2 hermanos tienen un problema entre los dos.
Y para solucionar ese problema, dice que para solucionar ese problema tienen que haber 2 o 3 para solucionar el problema. Y donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, dijo Yeshua, ahí estoy yo entre ellos. Así es, hermano. Vaya a leer el contexto y se dará cuenta. Es más, creo que aquí está. Ahí está, Mateo 18:16. Vamos a irnos ahí para que usted mire, hermano. El detalle está que nosotros en el sistema religioso en que hemos pertenecido todo el tiempo y en que hemos estado mal instruidos todo el tiempo, citamos la palabra fuera de contexto. Miren, ¿cómo se debe perdonar al hermano? O sea, cuando alguien tiene un desacuerdo. Esto el Señor está enseñando eso por pregunta de Pedro. Pedro es el que está haciendo la pregunta. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué está citando nuestro Señor Yeshua aquí? La Torá. Pero nosotros, como desconocemos la Torá, la instrucción de Elohim, no sabemos que Yeshua, nosotros creemos que es primera vez que Yeshua está mencionando eso ahí. Cuando Yeshua está mencionando la Torá. Yeshua está basando su enseñanza conforme a la Torá. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17, mire, cuando no oye ni a los 2 o 3 testigos, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. O sea, la congregación. Y recordemos que la iglesia aquí nos está refiriendo, hermano, a lo que nosotros creíamos. La palabra eclesía es una palabra equivalente a la palabra cajal que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a la congregación del pueblo de Israel. Dice, y si no oyere a la eclesía, tenle por gentil y publicano. ¿Qué era un gentil? Que era un publicano en los tiempos de nuestro Señor Yeshua, alguien que no pertenecía al pueblo. El gentil no pertenecía al pueblo por ser un pagano. Y el publicano porque defraudaba a su pueblo, porque traicionó a su pueblo al ponerse a cobrar los impuestos de Roma, por Roma, y cobrar de más también. Eso es un traicionero de su pueblo, por eso eran odiados en el primer siglo. Y el Señor Yeshua dice, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a la eclesía, y si no oyere a la cajal, que es la palabra hebrea, tenle por gentil y publicano, tenle por alguien que no pertenece al pueblo Kadosh, al pueblo, a la congregación del pueblo de Elohim. ¿Palabras de quién? Nuestro Señor Yeshua está diciendo eso. Cuando una persona no quiere perdonar a su prójimo, no quiere arreglar las cosas con su prójimo, esa persona es porque no pertenece al pueblo Kadosh de Elohim. Porque alguien que ha sido perdonado por Elohim, que tiene el Ruach HaKodesh, que el Ruach HaKodesh le ha quitado el corazón de piedra y le ha dado un corazón de carne, y por medio del Ruach HaKodesh es guiado a vivir conforme a los mandamientos de Elohim, esa persona va a poder perdonar. Pero alguien que no tiene al Ruach HaKodesh, que su corazón sigue siendo un corazón de piedra, esa persona no pertenece al pueblo Kadosh de Elohim. Lamentablemente así lo enseña la Escritura. Y así está diciendo nuestro Señor Yeshua aquí, tenle por gentil y publicano. Esta es una persona que no pertenece al pueblo de Elohim, al pueblo Kadosh. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De esta cita se toma para decretar y aquí que allá, pero aquí no está hablando de eso. Está hablando cuando alguien se reúne para solucionar un problema dentro de la eclesía, dentro de la congregación. O sea que en otras palabras, lo que Yeshua está diciendo ahí, tienen que hacerlo con la autoridad que Elohim les ha dado. ¿Cómo? Siendo justos en el juicio. ¿Cómo es el justo juicio? Como está en la Torá. La Torá en Levítico capítulo 19, versículo, ya lo vimos en versículo 10 creo que era, 10 en adelante. Ahí está. ¿Cómo voy a hacer un juicio un juicio justo yo dentro de la congregación del pueblo Kadosh de Elohim? Bueno, conforme a la Torá. Hay que aprender Torá. Si queremos juzgar justamente los casos dentro de la congregación, hay que hacerlo conforme a la Torá. Aquí no está hablando de decretar, de que yo lo que ato yo en el cielo, lo que ato aquí en la tierra es atado en el cielo. No está refiriendo, el contexto no es ese. Está hablando cuando estamos solucionando problemas dentro de la congregación.
que cuando lo estamos haciendo con la autoridad que nuestro Elohim nos da, cuando usamos la Torá como fundamento de juicio y actuamos justamente y juzgamos justamente. Ahí está diciendo, ese es el contexto. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dijo Pedro. Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro entiende de qué está hablando nuestro Señor. Pedro, que era duro para aprender, Pedro entiende de qué está hablando. Sabe que el Señor no está hablando de yo decreto que esa casa va a ser mía, yo declaro que voy a tener un salario de miles y miles de lempiras o de dólares, qué sé yo, cuál sea la moneda en su país. No está hablando de eso. Pedro está hablando que está entendiendo Pedro qué está enseñando el Señor ahí. Está hablando para resolver un desacuerdo, un asunto, un problema en la congregación, cuando hay dos hermanos que han tenido un desacuerdo. Eso es el contexto, hermano. Pero nosotros nos avanzamos a un solo versículo. Entonces, si usted usa ese versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, para no congregarse, ese versículo no es para eso. Déjeme decirle que ese versículo no es para eso. El contexto no está hablando de eso. Es necesario congregarse, a menos que usted no tenga donde congregarse. A menos que usted no tenga la accesibilidad de congregarse en algún lugar. A menos que donde usted viva hayan solamente congregaciones donde hablan cosas totalmente apartadas de la palabra de nuestro Elohim. Pero es necesario congregarnos. Es necesario congregarnos. Amén. Amén. No van a salir ustedes. En Panes de Levadura dicen que no hay que congregarse. En el canal de Panes de Levadura, el hermano David Maradiega, que da la enseñanza, dice que no hay que congregarse. No es necesario congregarse. No, aquí no estamos enseñando eso. Es necesario que usted tenga comunión con los hermanos. Que tenga comunión con sus hermanos. Amén. Y si hay un desacuerdo, solucionenlo como personas que ya han sido transformadas por el Ruach HaKodesh, que ya tienen el Ruach HaKodesh dentro de ustedes. Amén. Amén, hermanos. Seguimos entonces, volvemos a la porción que estábamos leyendo en Levítico 19. Mire, dice: solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, mire lo que se va a hacer. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Yahweh y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán. ¿Qué es inquirir? No es que van a llegar los testigos también. No es que van a llegar los 2 o 3 testigos también a declarar en contra de su prójimo y así nomás le van a creer. No es así. Mire cuál es el trabajo de los jueces, los líderes de la congregación, de la eclesía. ¿Cuál es el trabajo de los líderes de la eclesía? Los jueces inquirirán bien. ¿Qué es inquirir? Vamos a ver cuál es la palabra para inquirir ahí. La palabra hebrea para inquirir es la palabra darash. Dice pisar o frecuentar, por lo general seguir o dar seguimiento, en persecución o búsqueda, por implicación buscar o preguntar, o sea, van a investigar, es lo que trata de decir. Específicamente adorar, acordar, alzar, andar, en busca de buscar, caso, consultar, cuenta, cuidar, demandar, deseado, escudriñar, hacer, averiguar, indagar, inquirir, pedir, perseguir, preguntar, procurar y otras cosas ahí. Pero tenemos que agarrar las palabras que tienen que ver. Buscar, escudriñar, averiguar, indagar, inquirir, perseguir, preguntar, procurar y todo eso. Ese es el trabajo de los jueces.
Ni siquiera teniendo los 2 o 3 testigos para mantener para mantener la acusación se necesitan 2 o 3 testigos. Pero para resolver el caso no es que los jueces se van a guiar por el testimonio de los 2 o 3 testigos. No, aparte de eso tienen que investigar el caso. Tienen que indagar, inquirir, dice aquí bien. Y si aquel testigo, ¿por qué tienen que inquirir bien? Porque mire, y los jueces inquirirán, o sea, investigarán, averiguarán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. ¿A quién? Al testigo falso. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Según lo que él pensó hacerle a su prójimo, dando mal testimonio de su prójimo, arruinando la vida, queriendo arruinar la vida de su prójimo, dice, así se le hará a él. ¿Por qué? Porque Elohim dice que no simplemente lo aborrece, abomina el testigo falso. Y el que siembra, dice, discordia entre hermanos. Eso es terrible, eso es terrible. Entonces, líderes de la eclesía de nuestro Elohim, ¿qué se debe hacer? Investigar bien los casos. No por un solo testigo. Son por lo menos 2 o 3 testigos. Pero no, aunque sea para mantener una acusación, son 2 o 3 testigos. Pero aunque hayan 2 o 3 testigos, lo que deben hacer los jueces es inquirir, o sea, investigar bien el caso, para llegar a si es verdad aún lo que los 2 o 3 testigos dijeron en contra del acusado. Esto es terrible, hermano. ¿Por qué? Para que no se cometa injusticia en el juicio. Y si se haya testigo falso, aquel que hizo la falsa acusación, bueno, entonces dice, lo que él pensaba hacerle a tu hermano, eso se le debe hacer a él. Es terrible. Y Yeshua no estaba en contra de eso. ¿Por qué? Porque estos son mandamientos dados por Elohim. Esos mandamientos son justos. Estos son juicios justos. Esa es la manera de juzgar. ¿Qué es lo que nuestro Elohim estaba queriendo prevenir aquí? La venganza personal. La venganza personal. Entonces, para que no haya venganza personal, lo que se debe hacer, ¿cuál es la manera para prevenir una venganza personal? Es teniendo juicios justos. Juicio justo. Pero nuestro Señor Yeshua eleva el mandamiento y lo quiere llevar al corazón para transformar el corazón. Yeshua está explicando bien lo que la Torá trata de enseñar. La venganza personal no es correcta. La venganza personal es prohibida en la Torá. Ya lo vimos en Levítico. Ya lo vimos en Levítico, que la venganza personal está prohibida en la Torá. ¿Dónde está prohibida en la Torá la venganza personal? Levítico 19:18, lo vamos a volver a leer. Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Es prohibida la venganza. La venganza personal no va con los hijos de Elohim, no es parte del pueblo Kadosh de Elohim. Elohim prohíbe la venganza personal. Por eso Yeshua, vamos a leer lo que Yeshua dice del versículo 39 al versículo 42 de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 39 al 42. Pero yo os digo, no, vamos a leer desde el 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Es cierto, esto está escrito. El Señor no dice escrito está. ¿Por qué dice oíste que fue dicho? Porque está
refutando la mala interpretación del mandamiento en cuanto al ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuál es el propósito del ojo por ojo y diente por diente? Evitar la venganza personal. ¿Qué era lo que enseñaba el sistema religioso de la época? A la venganza personal. Incitaban a la venganza personal y decían que si alguien se vengaba por propia mano no estaba haciendo nada malo. Si le hicieron un daño, lo mismo podía hacer. Eso no es así. Pero mire lo que el Señor Yeshua quiere hacer. Ya Yeshua dando el propósito del mandamiento. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, ve con él 2. Entonces, Yeshua está dando la correcta interpretación de la Torá y llevando el mandamiento a su propósito verdadero. Evitar la venganza personal. Evitar la venganza personal. Dejar que eso sea una decisión, sea por medio de un juicio. Y si no hay jueces justos dentro del pueblo, entonces que Elohim sea el que juzgue y el que dé el castigo. Pero no llevar ese sentimiento de venganza a nuestro corazón y que esto destruya nuestra vida. Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. Mire lo que dice. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo esto en Romanos capítulo 12, versículo 19? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim. Porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Conforme a qué está enseñando Pablo? Conforme a la Torá. Pablo está enseñando en Romanos capítulo 12, versículo 19, conforme a la Torá. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ojo, aquí la palabra Señor, en el Nuevo Testamento no se menciona el nombre Kadosh o el tetragramatón, o el nombre de 4 letras, o el nombre Yud Ket Bat Kei o Yahweh, no se menciona. Pero vamos a ver a qué está citando, porque el apóstol Pablo dice escrito está. ¿Dónde está escrito? Si Pablo estaba en contra de la Torá, ¿por qué está citando la Torá del apóstol Pablo? Es algo ilógico, ¿verdad? Si el sistema religioso de hoy en día dice que Pablo estaba en contra de la Torá, ¿por qué cita Torá entonces el apóstol Pablo? Es bien contradictorio eso, hermano. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 está citando Pablo ahí. ¿Qué dice? Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Mía es la venganza y la retribución. ¿Quién está diciendo esto? Nuestro Elohim está diciendo esas palabras. Mía es la venganza. Ahora, para llegar a este versículo, el apóstol Pablo está dando una enseñanza completa en cuanto a eso. Vamos a leer del versículo 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está enseñando lo mismo que Yeshua está enseñando. Dice que si te dan en la mejilla, pon la otra. Si te quieren quitar la túnica, déjale también la capa. Si te quieren obligar a llevar carga una milla, ve con el 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo acá, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque no todo el tiempo depende de nosotros, hermano. Nosotros podemos tratar lo mejor a la persona. Hay personas que aunque las tratemos bien, no van a tratarnos de la misma manera, pero y no van a estar en paz con nosotros. Siempre va a haber algo en contra de nosotros. Entonces, pero en cuanto dependa de nosotros, que esté en nuestras manos, dice, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres.
19, hoy sí llegamos al 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, este versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. El apóstol Pablo, ¿qué está citando? Proverbios. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Lo mismo. Nuestro Señor Yeshua, ¿qué está citando entonces? Eso lo vamos a ver después, cuando habla del amor hacia los enemigos. Cuando dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero vamos a ver qué enseña realmente la palabra. Si realmente la palabra nos enseña y nos instruye a odiar o aborrecer a aquellos que nos hacen daño. Mire lo que dice Proverbios 25, 21, 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque aguas amontonará sobre su cabeza, y Yahweh te lo pagará. Eso es lo más importante, Yahweh te lo pagará. Aguas de fuego amontonará. O sea, le va a dar vergüenza que él te haga la vida imposible y te trate mal y tú lo trates bien. Pero esto, ¿quién tiene esta capacidad de hacer esta cosa? Una persona que ha sido cambiado su corazón. Si nuestro corazón no ha sido cambiado, hermano, es imposible que nosotros hagamos bien aunque nos hagan mal. Es imposible. Así va a ser imposible. Yeshua está refutando completamente entonces la venganza personal. Eso que el sistema religioso de su época incitaba a la venganza personal. Yeshua está dando la enseñanza correcta, la interpretación correcta del mandamiento en cuanto al ojo por ojo y diente por diente. Vuelvo y repito, el ojo por ojo y diente por diente fue dado para evitar la venganza personal. El ojo por ojo y diente por diente era enseñado en los tiempos de nuestro Señor Yeshua por el sistema religioso de la época, era enseñado para incitar a la venganza personal. Gran diferencia de enseñanza. Pero nuestro Señor Yeshua dice, si te dan en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si te quieren quitar la túnica, dale también la capa. Y si te quieren obligar a llevar carga por una mía, lo que hacían los soldados romanos que se aprovechaban de los civiles por la ley que había por Roma, ve con el 2, decía el Señor. Es hermoso, hermano, cuando nosotros no dejamos que el sentimiento de venganza inunde nuestro corazón, sino que nos dejamos guiar por el Ruach HaKodesh de nuestro Elohim que ha sido puesto en nosotros. Nosotros nos vamos a gozar cuando alguien quiera hacernos daño y nosotros no respondamos con mal y no tengamos ese deseo de venganza en nuestra vida. Nos vamos a gozar sabiendo nosotros que algo ha hecho nuestro Elohim en nosotros. El Evangelio es poder de Elohim. Poder, y cuando dice que el Evangelio es poder de Elohim para salvación, está hablando del poder que tiene el mensaje del Evangelio de transformar el corazón del hombre y el corazón de la mujer. Pero si a usted le hacen algo, hermano, y usted está deseando vengarse de esa persona, hay un problemita ahí en su corazón todavía. Y entonces quiere decir que todavía su corazón sigue siendo de piedra y el Señor no ha transformado su vida. Ahora, nuestro Señor Yeshua, en cuanto a este mandamiento del ojo por ojo y el diente por diente, o conocido como la ley del talión, mire qué interesante lo que dice en Mateo capítulo 26, versículo 52. El día que arrestan a nuestro Señor Yeshua, allá en el huerto del Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 52. Pedro, cuando mira que están arrestando a nuestro Señor Yeshua, Pedro se saca la espada y dice que le corta la oreja
a Malco, ¿va? En uno de los paralelos dice que fue a Malco que le cortó, así se llamaba el hombre al que le cortó la oreja, era siervo de los sacerdotes. Y dice que, mire lo que dice el versículo 52, cuando Yeshua mira esto, entonces Yeshua le dijo, vuelve tu espada a su lugar, o sea, métela otra vez en la vaina. Dice, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Yeshua aquí? No está diciendo ojo por ojo y diente por diente, pero porque Pedro verdaderamente, hermano, hay que ser sincero, Pedro no era la oreja la que le quería cortar a aquel hombre. Pedro le quería cortar la cabeza. Porque aquel hombre fue que se movió, o demasiada puntería tenía que tener Pedro para, o que le haya hecho así, se la haya puesto nada más la espada y le haya hecho así, va a cortar. Pero Pedro, es lógico que no fue así, hermano. Pedro le sacó la espada y le tiró no sería el machetazo, el espadazo sería. O sea, Pedro le quiso cortar la cabeza a aquel hombre, pero aquel hombre algún movimiento hizo y solamente le agarró la oreja, ¿verdad? Y el Señor le dice a Pedro, mete su espada en su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán, y la espada para perecer ahí es destruir, serán destruidos. Apolimíes es la palabra ahí, destruir completamente, perecer, perder, destruir, matar. O sea, el que matara a espada va a morir, va a ser muerto también. Es bien interesante. Y también lo dice en Apocalipsis 13:10. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 13:10. El Nuevo Testamento, estamos viendo el Nuevo Testamento, ¿no? El Berigadachá. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué está diciendo esto aquí? Porque está hablando del tiempo de la persecución que va a haber contra el pueblo Kadosh. De eso vamos a hablar también. Contra el pueblo del Señor. Si te llevan cautivo, no te preocupes, no tomes venganza por ti mismo. Es lo que está diciendo la palabra del Señor ahí en Apocalipsis 13:10. No tomes venganza. Lo que te van a llevar cautivo a ti, el Señor los va a llevar cautivo a ellos. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. No te vayas a vengar si alguien, porque en ese tiempo va a ser terrible, hermano. Van a matar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa. A la esposa les van a matar a sus esposos. ¿Por qué? Por causa de la palabra del Señor y por el testimonio de Yeshua. Dice, a espada debe ser muerto. No se vayan a vengar en el tiempo que viene, hermanos. Dejen. Si morimos, hermanos, pues gracias al Señor. Si morimos, va a ser un privilegio dar nuestra vida por aquel que dio la vida por nosotros, hermanos. Dice, mire lo que dice acá. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Quiénes son los santos? Ahí, el pueblo de Elohim. ¿Quiénes son el pueblo de Elohim? Usted y yo, si el Ruach HaKodesh nos ha hecho nacer de nuevo, somos esos santos de lo que está hablando ahí. ¿Y qué dice? Aquí está la paciencia. Y mire cuál es la palabra para paciencia ahí. Es la palabra upomoné. Porque esa ahí se lee como casi. Upomoné. Y mire qué es upomoné. Resistencia o aguante alegre, aunque nos estén matando y aunque estemos sufriendo persecución por causa del nombre y de la fe que decimos tener en Yeshua y por guardar los mandamientos de Elohim. Dice, esta es la paciencia. Vamos a tener un aguante alegre, vamos a soportar todo esto con alegría, sabiendo que estamos agradando a Elohim. Dice, aguante alegre o esperanzado. Constancia se traduce como constancia, paciencia, perseverancia y perseverar. El que persevere hasta el fin será salvo. Dijo nuestro Señor Yeshua hablando del último tiempo, el tiempo de la gran tribulación. Entonces, hermanos, iba a dar toda la enseñanza del amor hacia los enemigos, pero creo que ya no, hermano, porque ya demasiado poquito tiempo falta. Entonces vamos a dejar para de último. Solo vimos entonces
le voy a poner como título a esta enseñanza entonces, escrito está, oíste que fue dicho, y le voy a poner la ley del ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Porque pensaba ponerle el amor hacia los enemigos, pero no vamos a llegar ahí. Ya está muy larga la enseñanza, ya llevamos 1 hora 24 minutos hasta aquí, casi 25 minutos, entonces aquí nomás la vamos a dejar. Entonces, la venganza personal, la ley del ojo por ojo y diente por diente fue dada para que no hubiese, venganza personal, venganza por propia mano, sino que esa ley fue dada del ojo por ojo y diente por diente, que para que hubiese un juicio equitativo, un juicio justo, que hubiese un castigo proporcional, un castigo equivalente al daño que la persona había hecho, para evitar que aquel que había recibido el daño se vengara por su propia mano. Cuando hay un juicio justo, hermano, cuando se juzga justamente, no queda una persona mal de su corazón. Entonces, es lo mejor para evitar la venganza personal. Pero en aquel tiempo de nuestro Señor Yeshua, en el primer siglo, los líderes religiosos habían instado o habían hecho entender a la persona que la ley del ojo por ojo, el diente por diente, o la ley del talión había sido dada para la venganza personal, cuando la Torá prohíbe vengarse por su propia mano. Vamos a leer Levítico, vamos a volver a leer Levítico 19:18. Para que nos quede claro, la Torá prohíbe la venganza por nuestra propia mano. Dice, versículo 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Y este versículo lo vamos a volver a tocar porque se menciona más adelantito ahí también en lo que vamos a ver en la próxima enseñanza. La próxima enseñanza vamos a ver entonces el amor hacia los enemigos. Amén. Amén. Vamos a elevar palabras de oración, hermano, pero antes quiero invitarle, si no se ha suscrito al canal, que se suscriba, hermano. Esto va a ser un apoyo. No le estoy pidiendo un apoyo económico, no le estoy pidiendo donaciones, hermano, no le estoy pidiendo nada de eso. Lo único que le pido es, hermano, que se suscriba al canal, que nos regale su like o que ponga comentarios. Eso ayuda para que el canal vaya creciendo poco a poco y esta enseñanza llegue a más personas que son parte del pueblo de Elohim, ¿verdad? Entonces, que juntos, hermanos, podamos crecer en la instrucción y en la enseñanza que nuestro Elohim nos da. Oramos y damos palabras de oración a nuestro Abba Kadosh. Él es maravilloso y Él es digno de alabanza. Amado Abba Kadosh, bendito, santo, sublime eres tú, Señor. Gracias por este tiempo de enseñanza que hemos tenido, Señor, en esta grabación. Gracias, Señor, porque tú en nosotros pones, Señor, el querer y el hacer. Y has hecho posible, Señor, que este canal esté en funcionamiento, Señor, y que esta enseñanza llegue a más personas. Yo pongo en tus manos, Señor, cada uno de los hermanos y las hermanas que escuchan estas enseñanzas, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra. Que cada día podamos poner tu palabra por obra. Que seamos justos, Señor. Que actuemos conforme a tus instrucciones, conforme a tu enseñanza. Que nuestra vida, Señor, sea una vida que vaya en crecimiento. Como dice el proverbio, Señor, que la senda o el caminar del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que nuestra vida espiritual, que nuestra vida en conocimiento de tu palabra, de tus instrucciones, de tu enseñanza, cada día vaya creciendo, Señor. Y lo más importante, que cada día pongamos por obra tu palabra. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh, por los siglos de los siglos. Gracias por tu palabra, que cada día nos hace crecer. A ti sea la honra, sea la gloria, por toda la eternidad. En el nombre todopoderoso y maravilloso de tu amado Hijo Yeshua, lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Que el Señor pueda derramar bendiciones sobre sus vidas, hermanos. Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones sobre cada uno de ustedes. Aleluya.